Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. Dios los bendiga, por favor suscríbanse al canal, dejen ahí algún comentario, compartan con sus amigos, denle like al video para que más personas puedan conectarse con el estudio de la lección. Si te gusta, si encuentras algo valioso, por favor compártelo, va a ser de mucha bendición para todos. Muy bien, vamos a empezar entonces con el repaso para esta semana. En esta primera parte vamos a encontrar la historia de David. De hecho, toda la semana hemos estudiado esta historia y vamos a estudiar varios episodios. En este primer episodio de la historia de David, cuando él cae en este pecado con Betsabé, haciendo cosas terribles, matando a un hombre, enviándolo con su propia carta de muerte, luego recibiendo las consecuencias, todo vamos a estudiar esta semana. Pero en esta primera parte vamos a encontrar un David que está en el lugar equivocado, en un lugar donde no tenía que estar. David está en guerra, su pueblo, pero él está en el palacio. Él debía estar luchando, pero no estaba allí. Tenía una misión que cumplir y no cumplió con su misión. Muchas veces Dios nos manda a cumplir la misión de predicar a otros para salvarnos de cosas que nos van a hacer daño. No es que la misión nos salva, sino es que Jesús nos salva a través de la misión. La misión está creada, la misión de ir y predicar el evangelio, bautizar a las personas, está dada muchas veces para salvarnos de nosotros mismos. David tenía una misión que cumplir y no fue a hacer lo que tenía que hacer. El rey tenía que haber estado con su pueblo luchando en el frente de la batalla, pero él estaba aparentemente tomando un descanso. Aquí rápidamente deberíamos subrayar algunas cosas. Lo que pareciera ser descanso para nosotros, en verdad no lo es. Hay veces tú puedes pensar, y yo también puedo pensar, de que sabemos lo que es descansar, ¿no? Tú puedes decir, ok, hoy voy a descansar, voy a tomarme unas vacaciones, voy a dormir, o no voy a no voy a la iglesia, o no voy a hacer misión, o no voy a hacer esto y lo otro. Y tú crees que así estás descansando, ¿no? Voy a ver películas, voy a dormir todo el día, y creemos que descansamos así. Sin embargo, lo que nos muestra esta lección es que no es así. Ni usted ni yo sabemos cómo descansar correctamente. El ser humano no puede darse un descanso a sí mismo. Siempre quedará inquieto, siempre quedará insatisfecho. Eso es lo que nos muestra la lección de esta semana, ya de cara, ya hacia el inicio. David cree que está descansando, pero en realidad no está descansando de nada. Y es producto de ese descanso que él mismo se da que cae en esta tragedia que va a traer una desgracia para toda su vida. El único que nos puede dar descanso real es Cristo Jesús. Cuando aprendamos a estar en la presencia del Señor, encontraremos paz. Podremos tener un montón de responsabilidades, pero vamos a estar en paz y tranquilos, sabiendo que estamos con el Señor. David se da un descanso a sí mismo y al final es todo un desastre. Otro punto importante en esta primera parte es que nosotros no sabemos en lo que nos podemos convertir. David no era un pecador, David era un guerrero, era alguien que hacía bien las cosas, una persona íntegra, era un buen hombre. Él siempre luchaba y siempre ganaba guerras. David venía de derrumbar un gigante, venía de grandes hazañas. Sin embargo, aún al hombre más consagrado de Israel, aquel que tenía la comunión más estrecha con Cristo, le pasa lo que le pasó. ¿Por qué? Porque David era un ser humano y el ser humano necesita estar en constante dependencia del Señor Jesús para no entrar en situaciones a las que no debiese entrar. David observa a Betsabé bañándose, la codicia, se acuesta con ella y finalmente, para encubrir su mentira, mata a su esposo y luego nosotros conocemos qué es lo que todo eso desencadena. Amigos queridos, hay que entender una cosa. Tú y yo no sabemos hasta dónde podemos llegar si nos entregamos al pecado. No tiene límites. Satanás nos quiere destruir y él va a utilizar todas las maneras posibles para destruir. No tenemos ni idea de lo que podemos hacer si nos entregamos a los brazos del enemigo del Señor. Por lo tanto, estemos del otro lado. Estemos del lado del Señor, hallemos descanso en Él. Dejemos de pensar que somos nosotros los que nos generamos nuestro propio descanso y aprendamos lo que significa estar siempre conectados con el Señor.
En esta segunda parte vamos a encontrar ahora a Natán, un profeta que es enviado a reprender a David. Pero este es un profeta inteligente porque la manera en cómo él reprende a David es fantástica. Esto lo vamos a encontrar en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1 al 14. Toda la historia está allí. Natán decide hacer algo inteligente. Él le cuenta una historia a David y hace que él mismo reflexione sobre su propio error. Y David, mostrando que aún era un hombre íntegro, se indigna con lo que escucha porque Natán le cuenta la historia de un pastor que tiene muchas ovejas y que al final coge a una oveja de aquel que no tenía muchas y que hace una fiesta con esa oveja. Al final David se indigna y dice: ¿quién es ese señor para matarlo ahora mismo, no darle un castigo? Natán termina diciéndole: ¿sabes qué, rey? Tú eres ese personaje, ¿no? David entiende su error, entra en razón y sabe que ha sido descubierto. Después de esto vamos a encontrar, por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 12 lo siguiente. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Encontramos un punto importante. David reconoce su pecado y vemos a un Dios que perdona. Vemos a un Dios que dice en el acto, no espera para perdonar. No es que David hace cosas y recién el Señor lo perdona, sino que David simplemente se arrepiente y en el acto él es perdonado. Lo que viene después no es producto de algo que el Señor da, sino es consecuencia y resultado de las propias decisiones que David había tomado. Lo que resalta la lección en este día es la rapidez del perdón del Señor y cómo esto nos tiene que hacer reflexionar para no volver a cometer los mismos errores. Así que hay que estar atento con eso. Después de que David conoce su pecado y entiende la plenitud de lo que implicaba los hechos que él había cometido, él se arrepiente. Y esa oración de arrepentimiento está registrada en el Salmo 51. Desde mi perspectiva, es una oración que todos debemos hacer todos los días. Es una oración que, si es posible, deberíamos memorizar, ¿no? El Salmo 51 es la oración de todo cristiano que entiende su condición, que entiende lo que hace y que entiende que tiene que renovar su compromiso con el Señor. El Salmo 51 es un salmo maravilloso, un salmo que nos permite ver el sentimiento descubierto de David después de haber cometido los actos que él había hecho. Él intenta una vez más reconectarse con el Señor. Aquí vemos algunas lecciones importantes que debemos subrayar de este día de estudio. Vamos a encontrar en primer lugar que David recibe el perdón de Dios de manera inmediata. Dios no demora para perdonar. Sin embargo, vemos también que él recibe las consecuencias. La consecuencia tal vez más grande que él afrontó en el momento fue la pérdida de su hijo. Betsabé estaba embarazada y su hijo murió a causa de lo que David había hecho. Fue algo casi inevitable. Sin embargo, también este día registra cómo que David trató de interceder para cambiar la opinión del Señor, ¿no? Ayunó, se puso de silicio: Señor, si hay alguna posibilidad de que mi hijo viva, por favor. Y después, cuando murió, dejó de estar de silicio, dejó de hacer duelo, luto, porque ya sabía que no había nada más que hacer. La gente se sorprendía porque decía: ¿cómo es que antes de que muriese estabas de luto y ahora que ya murió no estás de luto, no estás mal? David decía que ya había intentado todo lo posible para que eso no sucediera. Aquí vemos dos cosas importantes. Primero, las consecuencias siempre nos alcanzan, pero en segundo lugar, vamos a ver que David tenía, de alguna u otra manera, tal vez por su relación con el Señor, tenía la idea de que si él intercedía, tal vez las consecuencias no lo iban a alcanzar. Dios sabe cómo actúa en cada uno de nosotros. Dios conoce lo que hace. Dios sabe cómo va a hacer que nosotros afrontemos las consecuencias de nuestros pecados. Pidamos y estemos en una condición de arrepentimiento profundo siempre. Esa es la gran lección que nos deja la historia de David. Un hombre que aprendió a ser dependiente del Señor por entender cuál era la real situación de su vida. Continuando con el estudio de esta semana, vamos a encontrar un David ahora arrepentido que quiere ser purificado. Salmos 51, versículos 7 y 12 va a mostrarnos esta historia. Un David que pide ser purificado, pide ser cambiado, pide ser renovado. En contraste con Adán y Eva, esa historia que todos conocemos. En el capítulo 3, el versículo 8 del libro de Génesis, vamos a encontrar lo siguiente. Dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día,
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vamos a ver allí cómo es que Adán y Eva tienen miedo y huyen, corren. A diferencia de David, que en lugar de correr y huir, él busca al Señor, busca la presencia de Cristo a través de la oración. Contrastes diferentes. Cuando nosotros nos equivocamos, debemos ir a Cristo. En lugar de tener miedo de que Él no nos va a recibir, debemos dirigirnos hacia Él. Ahora aquí yo quiero contar algo importante que me parece fabuloso. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. David pide que el Señor haga una creación nueva en su corazón, que renueve su espíritu. Y este verbo que aparece aquí en la palabra crear es el mismo verbo que aparece en la creación. De hecho, es la única vez en toda la Biblia que se repite esta palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego creó Dios en mí un corazón nuevo. Son las dos únicas veces en que se repiten ambos verbos, y son los verbos que se utilizan solamente cuando Dios va a crear algo nuevo de la nada. Aquí David lo que hace es lo siguiente. Lo que David está pidiendo es: Señor, así como un día tú ordenaste el mundo que estaba desordenado y vacío, así, Señor, crea ahora en mí un corazón nuevo. Lo mismo que hiciste en la creación, hazlo ahora también en mi corazón. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Hoy, Señor, mi corazón también está igual, desordenado y vacío. Crea en mí algo nuevo. Crea un paraíso, un jardín del Edén en mi corazón. La Biblia es fantástica porque nos muestra cosas que a veces no notamos. Y aquí David está pidiendo eso. Señor, así como tú creaste en el inicio de la nada, ahora también de la nada, mi corazón que está desordenado y vacío, hazlo de nuevo. ¿No es eso maravilloso? Es eso lo que el Señor quiere hacer en ti. Cuando el Señor crea en tu corazón un corazón nuevo, el milagro del Edén vuelve a suceder hoy. Y eso es algo completamente maravilloso. Avanzando un poco más, ahora encontramos a un David quebrantado. Y David nos muestra en el capítulo 51 del Salmos, versículos 17 específicamente, ¿qué es lo que el Señor quiere? Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere que hagas grandes cosas. El Señor, David dice, los sacrificios que Dios quiere son los siguientes. Déjenme leer el versículo 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El mayor sacrificio que tú le puedes dar al Señor es tu corazón, es tu vida. Tu corazón humillado todos los días, totalmente dependiente del Señor siempre. Es importante que recordemos cuál es nuestra real condición. El Señor Jesús todavía no llegó. El Señor Jesús todavía no nos cambió las vestiduras por vestiduras de justicia. Hoy aún somos pecadores. Hoy aún somos dependientes del Señor. Pareciera que a veces olvidamos esto. Pareciera que a veces olvidamos cuán malos somos, y a veces creemos que somos realmente buenos. Somos buenos solo porque Cristo está en nosotros, si es que Él está y nosotros estamos de su lado. Sin embargo, aún nosotros cargamos las tendencias pecaminosas. El Señor nos quiere hacer diferentes, nos quiere hacer nuevos. Él quiere renovarnos. Y David entiende de que los sacrificios que el Señor quiere no son sacrificios con cosas que yo tengo que hacer para alcanzar la salvación, sino lo que el Señor quiere es un corazón humilde, un corazón simple, que busque al Señor en esa humildad. ¿Será que nuestro corazón es así? Tenemos todos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón contrito. Contrito significa apretado, sabiendo de que lo que ha hecho no es correcto. ¿O será que pensamos que realmente somos muy buenos? Nuestra respuesta, primera de Juan, versículo 1:9, debe ser una obediencia profunda al Señor. Lo que debemos hacer es quebrantarnos delante de Cristo todos los días, dejar nuestras angustias y problemas a Él todos los días. Ese es nuestro más grande desafío. Finalmente, queridos amigos, para ir terminando, debemos quedarnos con algunas cosas que esta lección nos ha dejado para recordar siempre. Solo podremos hallar descanso en el Señor, en Cristo. Nosotros no sabemos darnos descanso. No estoy hablando solamente del aspecto físico, estoy hablando del aspecto espiritual, el aspecto mental. Si tú hoy estás agotado, si tú hoy crees que salir de viaje o ir a un lugar te va a dar la paz que necesitas, tal vez la paz que estás buscando está en Cristo Jesús. Segunda cosa, hay que aprender a quebrantarnos delante de Cristo. Necesitamos vivir en una vida de constante humillación frente al Señor, de constante reconocimiento de quiénes realmente nosotros somos. Cuando dependemos de Él,
la vida comienza a tener un sabor distinto. Podemos sonreír sabiendo de que es Él quien nos da valor y que nuestra vida no está en nosotros mismos o en las cosas que hemos logrado, sino en las cosas que Cristo ya hizo por nosotros. Y finalmente yo quiero leer un texto que marcaba la lección, un texto que me pareció muy bonito. Mira lo que dice aquí. Quien quiera que humille su alma con confesión y arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Que Dios nos acompañe, que Dios nos permita vivir a la altura del Evangelio y que todos los días podamos tener un corazón constrito, recordando quiénes somos y sabiendo quién el Señor es. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.